Bueno, pues vamos a comenzar con la práctica del día de hoy, jóvenes. La práctica número 3, medición de cantidades físicas fundamentales 2. Objetivo: durante el desarrollo de la práctica, el alumno reproducirá fenómenos relativos con ella, efectuará mediciones con una regla, un calibrador o pie de rey o termómetro. Consideraciones teóricas: esta práctica es continuación de la anterior y terminaremos de ver con las mediciones de dos cantidades físicas fundamentales, como lo son la longitud y la temperatura. La longitud es una magnitud física escalar frecuente en el análisis de fenómenos físicos. Es una cantidad fundamental en el Sistema Internacional de Unidades y lo asociamos generalmente con la distancia entre dos puntos, la altura o el tamaño de algo. La unidad en el Sistema Internacional que usaremos para medir longitudes es el metro y la vamos a abreviar con la letra M minúscula. El metro está definido como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un lapso de 1 entre 299.792.458 millones de segundos. Los instrumentos o medidores que utilizamos en la práctica para medir longitudes serán la regla o escala y el calibrador lineal. La regla es un instrumento de medición utilizado para determinar longitudes del orden de 10 a la menos 2. Estos, señores, pues son centímetros. ¿Sale? Estos van a ser centímetros. Y esos que tenemos acá, de 10 a la menos 2, pues estos van a ser los milímetros. ¿Sale? Sus equivalentes en el Sistema Internacional Inglés de Unidades consta de un material sólido en el que están impresas comúnmente dos escalas, una en centímetros y la otra en milímetros, otra en pulgadas o en fracciones de estas. Entonces, bueno, esa es una regla común que conocemos. Sabemos nosotros bien que, por ejemplo, esta parte inferior, aquí van a estar las pulgadas o inches, aquí van a estar las inches, y aquí va a estar el sistema métrico decimal a través de los centímetros, ¿no? Que sería estos. ¿De acuerdo? Y bueno, luego aquí nos indica, dice, la nomenclatura de la regla es el cuerpo. Entonces nos regresamos y el punto número 1, pues el cuerpo sería prácticamente todo el instrumento que conocemos nosotros. Escala de la regla en centímetros a milímetros, cuyo módulo es 1. Recuerden que eso ya lo practicamos en la práctica anterior y lo vamos a volver a utilizar en esta práctica. El módulo es 1, ¿sale? Y la escala en pulgadas, cuyo módulo es 1 sobre 16 o un 16avo, y el índice de la regla. Eso son las partes que está constituida nuestra regla. Aquí hay que poner atención, ya que en la práctica se van a preguntar algunos aspectos relativos con lo que está evaluando esa información. Ok, voy a mover mi hojita y bueno, aquí tenemos nosotros una presentación que también nos hizo favor el maestro Gamaliel de enviárnosla. Y bueno, aquí tenemos nuestra regla de triple decímetro, son 30 centímetros, ¿no? Y bueno, aquí está nuestra escala que vamos a utilizar, la de centímetros. Y bueno, tenemos una gran variedad, ¿no? De reglas, entre ellas de aluminio. Anteriormente eran algunas de acrílicos, ahora ya son hasta de plástico flexible para que no se rompa, ¿no? ¿Ok? Bien, continuamos con la teoría. Dice, calibrador lineal o calibrador pie de rey. Es un instrumento de medición que utiliza un nonio para aumentar su exactitud. Está construido de un material sólido y una regla principal. Se han grabado dos escalas semejantes a la regla mencionada anteriormente. Se utiliza en el laboratorio para medir longitudes extremadamente pequeñas como un 10 milésimo de metro o un 128 de pulgada. Con sus accesorios se pueden medir diámetros internos, profundidades y diámetros externos. Entonces, bueno, aquí está la estructura. Me voy a ir de nuevo para acá. Aquí tenemos diferentes tipos de verniers, ¿vale? O calibrador pie de rey, ¿sale? Los más actuales pues ya son estos, que muchos de los compañeros que están ahí en la especialidad de mantenimiento yo los he visto. Y bueno, pues eso ya les evita estar trabajando con las lecturas ahí o interpolando, ya se los va directamente. Voy a hacer más grande. Y bueno, esa es la parte que viene aquí en la práctica. Y bueno, con esta parte, con esas puntas exteriores, con esto, aquí jóvenes, aquí voy a colocar el instrumento que voy a medir. Vamos a pensar que sea un tubo. Y con esta parte vamos a colocar nosotros, o vamos a poder determinar nosotros el diámetro interior, ¿vale? El diámetro interior de cualquier tubería o de cualquier otro elemento, ¿no? Pueden ser también medidas externas. Ya ven, por ejemplo, tenemos canales tipo I, y entonces esos canales tipo I los podemos determinar el tamaño del patín con este elemento, ¿no? O sea, diámetros interiores. ¿Ok? Dice escala Vernier. Bueno, el Vernier
o nonio, pues va a ser esta parte. Esta parte que voy a colocar aquí en color rojizo, esta parte es la parte que se va a mover. ¿Sale? Esta parte se va a mover. Esta y obviamente esta. Este es un botón de seguridad que, como vimos aquí en este caso es un botón, pero en otros tiene un tornillo. Ese tornillo pues va a hacer la sujeción ahí para poder llevar a cabo nuestra medición. ¿Sale? Tenemos las puntas exteriores. Esas puntas exteriores, chicos, van a ser para medir diámetros externos o mediciones externas. Aquí pensamos que tengamos un tubo y entonces aquí vamos a colocar y van a ser para diámetros externos, lo que vamos a utilizar en nuestra práctica. ¿Sale? ¿Vale? Aquí tenemos dos escalas. ¿Sale? Nosotros vamos a estar trabajando generalmente sobre esa escala y esta es la que estaba dada en pulgadas. Entonces ahí va a estar su valor que quedamos que era de un 28 de pulgada. La escala principal, que es esta, vamos a colocarla aquí con este color amarillo si nos lo permite. No lo permitió, pero bueno, vamos a colocarlo ahora con este de acá. Con este amarillo y un poco más dureza. Esta va a ser nuestra escala principal, chicos. Esta, la que tiene el cuerpo principal o regla. ¿Sale? Entonces aquí hay un 0. Ese 0 lo vamos a tomar como referencia para nuestras mediciones. ¿Sale? ¿Alguna duda aquí, jóvenes? No, profesor. Bien, gracias. Ahora pongan atención. Por otro lado, y finalmente vamos a tener nosotros este elemento que es nuestra bayoneta, y esta nos va a servir pues curiosamente para medir profundidades, como lo indica aquí. Aquí vamos a medir profundidades. Como por ejemplo, imaginen ustedes, ¿no? Que tenemos una esfera, que estas las vamos a ver más adelante cuando veamos equilibrio, y esa esfera va a tener aquí una perforación, pero esa perforación pues no pasa de lado a lado. Tampoco sabemos si está exactamente a la mitad, entonces pensemos que se encuentra aquí. Entonces pensemos, si esa es nuestra perforación, lo que va a hacer esta bayoneta es que va a entrar en esa parte y nos va a medir la profundidad apoyándonos de la escala principal y de la escala del nonio. ¿Sale? Eso lo vamos a ver en un momento más. Para eso nos va a servir esta bayoneta. Y bueno, cuando estamos en el laboratorio sí les pedimos que tengan miren aquí, por ejemplo, aquí estamos midiendo, este es un canal, quizás sea un canal de aluminio, está midiendo la parte interior. ¿Sale? Aquí está ese es el nonio. Esta es la escala principal, esta, y esta va a ser nuestra escala secundaria donde vamos a estar trabajando nosotros. ¿Sale? Ambas nos vamos a apoyar. Ese es el diámetro para medir diámetros exteriores. Estos serán puntas interiores, puntas exteriores. Y bueno, aquí están algunas de las aplicaciones, ¿no? ¿Sale? Se ocupan mucho en la industria. Nosotros como ingenieros pues las utilizamos constantemente para medir piezas. En este caso está midiendo un pequeño engrane. Y bueno, y de eso se trata nuestra práctica el día de hoy, de que aprendamos a hacer la medición. Y lo que les decía hace un momento, aquí por ejemplo se dan cuenta, tiene un tornito que es con el que va a moverlo, y en este caso esto nos va a dar la sujeción. ¿Sale? Van a ser seguros. Entonces, dependiendo del tipo de vernier que trabajemos, hay que tener cuidado porque si no lo podemos maltratar. ¿Sale? Aquí está marcada nuestro valor, en este caso el que vamos a trabajar es de un 28avo, y bueno, aquí está, ¿no? Estos eran los más comunes, estos son los escolares, quizá llegaron a utilizar de esos en la secundaria. Bueno, estos no son tan precisos, ¿sale? Y bueno, si ustedes recuerdan, hace algunos días platicamos de lo que eran los errores y veíamos que podía haber errores por instrumentos, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones estos elementos o esta escala se empieza a borrar y entonces ya no podemos llevar a cabo una medición exacta, ¿no? O precisa, y entonces ahí es cuando tenemos que hacer diferentes escalas y sacar un promedio, diferentes lecturas y hacer un promedio aritmético para acercarnos a la medición real. ¿Ok? Esos son otro tipo de vernier. Y bueno, aquí está, ¿no? Dice, uso del calibrador. Vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, me voy para acá y bien. Esto, jóvenes, ese es un simulador. Entonces, miren, nosotros vamos a abrir, por ejemplo, yo abro aquí. Y bueno, y ahí en automático ya nos está dando la medida, ¿no? Dice que vale 10.65. Pero ¿de dónde sale ese 10.65? Voy a ampliar. ¿Sí lo ven? Fíjense, de entrada, pongan atención, ¿eh? De entrada, yo me tengo que fijar aquí en este 0.
Después del 0 pues está el 1. Ajá. Ese 1 pues representa este 10. Si ustedes se percatan, el 0 de la escala secundaria está antes de la otra rayita, de la rayita más pequeña. ¿Sí lo ven o no lo ven? Más o menos. Ok, a ver, vamos a ampliarle. Ok, ahí ya lo ven. Miren, este 0 está antes de esta rayita. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, sí, ya, profe. Ok, ahora pongan atención qué es lo que vamos a hacer. Ya sé que ahí vale 10 porque este 1 me representa el 10, ¿sale? Ahora fíjense, para esa casa, para esa medida. Aquí voy a empezar a buscar sobre la escala secundaria, aquí donde estoy moviendo mi cursor, cuál es la línea que coincide exactamente con alguna de las líneas de arriba. Entonces me voy aquí, pues, de esa ninguna, ¿verdad? Aquí ya miren, por ejemplo, esta se empieza a acercar y esa se acerca más. Y esta que corresponde al 6 todavía más, pero hay una pequeña desviación. Y aquí miren, la línea que está entre el 6 y el 7, que sería en este caso el 65, ahí coincide exactamente. Si yo me voy a la línea que corresponde al 7, ya hay un desfase hacia la parte posterior, hacia la parte trasera. Entonces la que coincide sería esta, y entonces aquí nos dice que la medida es 10.65. Entonces aquí tengo 6 y 5, eso son 10.65. ¿Sí queda claro cómo medir el vernier? Sí. Ok, voy a tomar otra medida. Aquí les está dando el resultado, pero yo necesito que ustedes me digan si efectivamente lo que nos indica ahí es real. Ahí está. Sabemos de antemano que son 4. Aquí es el 4. Y luego del 4 sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el 47. Ahí están los dos primeros elementos. El 4 y las 7 raíces están aquí abajo. ¿Estamos? ¿Sale? Ok, entonces aquí ya sabemos que ya coincide. Aquí está en el 7. Está pasadita del 7. ¿Se dan cuenta? Aquí está el 4. 45, 46 y 47. ¿Estamos de acuerdo? Está pasadito del 7. ¿Cierto o falso? Cierto. Ahora, yo necesito que ustedes me busquen aquí cuál es la línea que coincide. De acuerdo con lo que dice aquí, pues es el 5, pero necesito que ustedes verifiquen que verdaderamente sea el 5 o que me digan si existe otra posible línea que coincida, aunque déjenme decirles que en realidad solamente va a coincidir una línea. Pues sí, es la del 5 nada más. Ok, perfecto, nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso se trata, de eso vamos a estar trabajando en este momento. Entonces, ¿dudas, jóvenes, de cómo utilizar el vernier? No, profe. Bueno, bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Voy a salirme de aquí. Y bueno, eso sería lo del vernier. ¿Sale? Continuamos con nuestra práctica. Y bueno, aquí dice aquí, ¿no? Nomenclatura del calibrador, esto ya lo platicamos, pero bueno, no está de más darle una lectura. Dice topes superiores sirven para medir diámetros interiores, los inferiores para medir los diámetros exteriores. La regla principal, dice, la regla principal es aquella donde están grabadas dos escalas, una en centímetros y la otra en milímetros, con una división mínima o módulo de 1 milímetro. Recuerden aquí, esto ya lo ocupamos la clase pasada y vuelven a decirnos lo que sería el módulo. ¿Sale? Y la otra en pulgadas y fracciones de esa con un módulo de un 16 de pulgada. Sirve para medir medidas hasta el valor de los módulos. El nonio vernier es un accesorio útil para efectuar misiones hasta un 10 milésimo o 128 de pulgada. ¿Sale? Se ilustra con un ejemplo. Aquí, jóvenes, recuerden esto. El nonio va a ser la parte movible. ¿Sale? El tornillo de fijación, la espiga o bayoneta y los índices son las marcas útiles para indicar las mediciones. Entonces, bueno, esos elementos ya los vimos en el diagrama y en el simulador que mostramos. Y bueno, en este caso nos dice cálculo de la precisión del calibrador. Dice, es la menor distancia que se puede medir con él y se obtiene de la siguiente relación: P, que equivale a precisión del calibrador, R, que es el módulo de la escala principal, y N, el número de divisiones del vernier. Dice, nuestro calibrador tiene la siguiente precisión, y entonces aquí ya viene la precisión del vernier que vamos a utilizar, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Para que no anden buscando dónde está nuestra presión o cómo calcularla.
Dice, lectura sin el uso del nonio. Cuando el índice del vernier coincida con cualquier marca sobre la escala principal, la lectura de la longitud medida será semejante a la lectura hecha con una regla. A esta lectura sobre la escala principal le llamamos lectura principal LP. En esta ocasión no se requiere hacer una interpolación con el nonio y la lectura principal corresponde con la medición real. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Cuando tengamos nosotros una lectura una lectura exacta, es decir, que vamos a tener, aquí pongan atención, como en este caso, ¿no? Que el cero del nonio coincide con una línea en la parte superior. Y esa va a ser nuestra lectura, ya sin necesidad de buscar alguna otra línea más. Esa sería nuestra medida única y exacta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Ok, gracias por contestar. Cuando el índice del nonio queda entre dos divisiones de la escala principal, que era lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Si por ejemplo, si aquí tengo el 0 y después de mi escala principal sigue el 1, luego el 2 y la medición está después del 2, entonces aquí sí vamos a tener que hacer una pequeña interpolación como las que ya platicamos ahorita. Dice la lectura de la medición constará de dos partes, la lectura principal L subíndice P y L subíndice V, que es la lectura del vernier. Esta es la nueva, la lectura del vernier. Entonces se suponga que el índice quedó entre 2.3 y 2.4, la lectura será 2.3 para la lectura del vernier. No sé, la lectura del vernier, la del número de la lectura del vernier, y puede calcularse como sigue. Y entonces aquí está nuestra ecuación, donde quedamos que P era la precisión, señores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, dice, y n el número de divisiones del vernier que coinciden con una de las divisiones de la escala principal, contada desde el índice. En la figura, el índice del nonio 0 se encuentra entre las marcas 4.3 y 4.4. La marca del nonio coincide con la marca de la escala principal, del modo que la lectura del vernier es igual a la precisión por el número de divisiones. Y entonces aquí hacen la operación y ya nos dan el valor que debemos de calcular. Aquí está, que es algo similar a lo que nosotros acabamos de leer en el vernier. Esto recuerden que eso es a través del cálculo matemático. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso es con respecto al vernier. ¿Sale? Para esto, en la práctica se les está dando una aplicación que ya en teoría ya tuvieron que haber bajado. ¿Ya la descargaron? No. Ok, ahí les encargo. Por eso les mando la práctica antes, chicos. ¿Sale? Pero bueno. Bien, temperatura. Es el grado de calor o frío de un cuerpo. Es una característica de la materia. Todos los cuerpos tienen temperatura. La temperatura promedio de la sangre del ser humano es de 36.5 y la temperatura de la atmósfera, aunque es variable durante el año, tiene un promedio anual de 18 grados Celsius. En física, la temperatura es una cantidad fundamental del sistema internacional. Es escalar, pues no se requiere conocer su dirección para quedar bien definida. Su unidad es el Kelvin. Esta es la unidad oficial en el sistema internacional, chicos, ¿de acuerdo? Aunque generalmente se mide en grados Celsius o en grados Fahrenheit, unidades del sistema práctico. El hombre hace uso de fenómenos diferentes para construir instrumentos medidores de temperatura. El termómetro de mercurio que utilizaremos aprovecha el principio de dilatación térmica. Ok, les platico así súper rápido. La dilatación térmica va a ser cuando un cuerpo se exponga a calor y se le eleve la temperatura, que no es lo mismo calor y temperatura, recuerden. La temperatura, como dice aquí, nada más me va a indicar si el cuerpo está frío o está caliente. Entonces podríamos decir que la temperatura va a ser una medición cualitativa. Sin embargo, la temperatura también tiene que ver con el movimiento de las partículas, es decir, con la cantidad de energía cinética que tengan las partículas del cuerpo, es decir, el movimiento. ¿Ok? Mientras el calor va a ser energía, escuchen, va a ser energía en constante movimiento que va a fluir del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Sale? ¿Hasta cuándo se alcanzar algo que se va a llamar equilibrio térmico? Pero eso ya se verá en el momento que tengamos que ver calor. ¿Ok?
¿De acuerdo, chicos? Y entonces aquí nos habla de la dilatación térmica. La dilatación térmica, jóvenes, cuando exponemos un cuerpo a que cambie de temperatura, ese cuerpo va a tender a expandirse y eso se llama dilatación térmica. Por ejemplo, la Torre Eiffel en la época cálida incrementa su longitud en 32 centímetros y en la época gélida pues esos centímetros los contrae. ¿Ok? Pero bueno, en la casa de ustedes han escuchado en algún momento que la casa truena y no es que haya que haya fantasmas o seres del otro mundo, sino que simplemente que la casa se está contrayendo y esos tronidos los escuchamos generalmente en la noche. Pasa lo mismo con la televisión. La televisión después de que la apagamos tiene un pequeño tronido, es porque la tele se está enfriando y se está empezando a contraer. Hago la aclaración, la dilatación no crean que van a ser metros o kilómetros, a veces nada más van a ser unos cuantos milímetros. En el caso del termómetro se aprovecha el metal líquido, que en este caso es el mercurio, al ponerse en contacto con el cuerpo humano se transmite el calor, ahí sucede la ley cero de la termodinámica, se ponen en contacto tres cuerpos, se dilata y entonces ese cuerpo incrementa y marca sobre la escala la temperatura que en ese momento tenemos, ¿sale? Eso es cómo funciona el termómetro a grandes rasgos. Bien, dice, con el termómetro la temperatura se mide semejante a la medición de la longitud de una regla. Y eso es cierto, chicos. Si ustedes agarran su termómetro y lo comparan con una regla de triple decímetro como la que vamos a trabajar, se van a percatar, escuchen bien, se van a percatar que la escala gráfica, que es la que está marcada en el termómetro, entre grado y grado, mide exactamente 1 centímetro. ¿De acuerdo? Pero eso les digo, ya cuando veamos temperatura y calor, se verá a mayor profundidad. Material equipo para desarrollar nuestra práctica, jóvenes, una regla de triple decímetro, que esa la tienen ustedes en casa, un termómetro clínico, en este caso estos termómetros pues pueden ser de mercurio, de los que tienen en casa, ¿sale? Si no tienen de mercurio, bueno, pues hay digitales, ¿no? Hay digitales y actualmente pues tenemos también digitales a distancia, ¿sale? Entonces, del que tengan en casa no hay necesidad de comprar uno más, con el que tengan se van a apoyar para hacer la práctica. Es un calibrador lineal pie de red y viene aquí la liga para que lo descarguen. Ok, 20 hojas blancas de tamaño carta. Aquí no precisamente tienen que ser hojas blancas, pueden ser hojas de su cuaderno. ¿Sale? No lo vayan a romper directamente así como está su cuaderno nada más. ¿Sale? No lo deshojen. Una lata de atún, si no tienes atún en casa o no se consume en casa porque no les guste o no lo hay, pues puede ser una lata de leche evaporada, una lata de esas de Whiskas que le damos a los gatitos o cualquier otra lata que tengas, ¿de acuerdo? Un libro que puede ser cualquier libro, nada más no vaya a ser el libro vaquero, ¿sale? Puede ser un libro de literatura, uno de física, uno de química, el que tengas a la mano, ¿estamos de acuerdo? Obviamente hago la aclaración, aquí pues cada uno de nosotros va a tener resultados diferentes porque los elementos a utilizar son completamente distintos a los que tenemos en una casa con respecto a la otra. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Dice aquí un termómetro ambiental. Ese termómetro, bueno, pues también lo vamos a trabajar. Ese aquí nos lo presenta me lo va a presentar. Aquí está, miren. Aquí están nuestros termómetros. ¿Sale? Y bueno, el termómetro digital que vamos a utilizar lo vamos a descargar directamente de la app. Y aquí pongan atención. Aquí este termómetro nos va a marcar la temperatura dentro de nuestra casa. Ajá. Pero también nos la va a marcar fuera de ella. Ajá, en la parte externa. Entonces eso es lo que ustedes van a tener que cerciorarse. Entonces aquí están fuera. ¿Sale? Eso ya con la aplicación directamente que ustedes tengan. Aquí sí hay necesidad de bajar la aplicación para que ustedes tengan esas dos mediciones instantáneamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, voy a regresar a la práctica. Dice, experimento número 1, mediciones con la regla. Dice, tome una hoja de papel blanca, tamaño carta, colóquela sobre la mesa y efectúe las mediciones que se marcan en la siguiente tabla. Para el espesor, tome unas 20 hojas limpias de su cuaderno, comprímalas, mida el espesor y la medición divídela entre 20 y obtendrá el grueso de una hoja. Aquí cabe aclarar, les vuelvo a repetir, si no tienen hojas blancas, no se preocupen.
Basta con que ustedes agarren 20 hojitas de su cuaderno, las compriman y las puedan ustedes medir con la regla. Escuchen, primero es con la regla. Y esto lo van a dividir entre el número de hojas, que en este caso les proponemos que sean 20 para sacar el grosor de una hoja. Aquí hago la aclaración también, señores. Esta medición va a cambiar entre un alumno y otro debido a que las hojas, si ocupan hojas blancas, cada uno va a tener de diferente gramaje en casa. Las hojas, señores, se compran por gramaje. Y los cuadernos, algunos cuadernos, de hecho los cuadernos son de los más económicos, el gramaje es bajo, por eso son económicos. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces, bueno, vengo para acá y yo en este caso, ¿sí ven la pantalla? Sí, profe. Aquí yo coloqué unas hojas de color. Entonces lo que van a hacer que van a colocar su reglita aquí. Van a colocar su reglita y van a determinar aquí la altura que tenga. Y entonces ya, no sé, lo que les haya dado lo dividen entre 20 y eso es lo que van a tener. Aquí va a ser nuestra escala de nuestra regla. Y eso es lo que van a tener para el experimento 1, en este caso para el espesor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿algo más, señores, en lo que les pueda ayudar? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Entonces aquí nos pide el largo y el ancho. Entonces si yo tengo mi hojita, aquí está, pues voy a tomar esa medida de este punto a este punto y de este punto a este punto, ¿sale? Y entonces ya tenemos el largo y el ancho. Y el espesor o grueso es ya como se los comentamos, ¿de acuerdo? Luego dice aquí, haga mediciones siguientes con la regla en la lata de atún y conviértalo al sistema internacional. Ok, bueno, pues entonces regresamos para acá y checamos aquí nuestra latita de atún. Ahí está nuestra lata de atún. Entonces fíjense aquí, como voy a hacer mis mediciones en mi lata de atún, entonces lo que yo voy a hacer aquí, si ustedes observan, fíjense, y me voy a hacer a la práctica, porque la práctica me está pidiendo diámetro exterior y diámetro interior. Ok, entonces bueno, yo aquí tengo el grueso de la lata de atún. Entonces aquí en la parte interna, aquí por esta parte, pues yo voy a tomar, y esa parte, ¿qué sería? ¿El diámetro qué? Interior. El diámetro interior. Ok. Y después con la misma regla voy a agarrar y voy a tomar a la parte externa, aquí de este lado, afuera de ese grosor de la lata. Y entonces se va a hacer mi diámetro exterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no va a variar mucho. No le escuché, perdone. Entonces no va a variar mucho. No. Y bueno, y luego ya lo que nos pide aquí la última medición de nuestra latita de atún. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de este punto a este punto y ahí vamos a tener la medida que nos hace falta o que nos está pidiendo nuestra práctica. ¿Alguna duda, chicos? No, profesor. Ok, espero que así sea. Continuemos entonces. Bien, luego aquí viene una serie de cuestionamientos que ustedes tendrán que aportar o desarrollar de acuerdo a lo que ustedes ya le dieron lectura a la práctica o a lo que están realizando. Nos vamos al experimento 2 y dice mediciones con el calibrador lineal. Mida con el calibrador lineal virtual la longitud de 3 cuerpos que se propongan en la app. Entonces, bueno, ahora voy a salirme de aquí un momento. A ver, es que regálenme un segundo nada más. La app me va a dar 3 cuerpos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, nos va a presentar aquí una pila. Aquí hay una pila. Ush. Hay una tuerca, ¿no? Y no sé, vamos a pensar que sea un bloque.
Entonces, esos elementos los vamos a verificar y es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno. Aquí está para descargar aquí está nuestra aplicación, ya que la tengan descargada ustedes. Y bueno, entonces ya vamos a medir lo que nos indica ahí. ¿Sale? Ahorita está abriendo mi simulador para que una vez que abra ya podamos visualizar nosotros cómo sería la medición que vamos a hacer directamente en la aplicación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas? ¿No? Bien, mientras abre mi aplicación pongan atención. ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Ok, fíjense, por Sí, ejemplo, profe. esto aquí está, miren. Aquí está lo que platicábamos. Esta Sí, es profe. 1 sobre 128 28avos, que es lo que ya nos había indicado la lectura que vamos a tener para nuestro calibrador. Y aquí pongan atención. En esta parte de aquí es donde nosotros vamos a llevar a cabo las lecturas. Aquí. ¿Sale? Y por ejemplo, en este caso, la aplicación nos está dando un tornillo. Entonces, el tornillo lo vamos a arrastrar con el mouse. Primero vamos a abrir nuestro calibrador con el mouse. Y vamos aquí, o más dicho, en este caso, como ustedes es en su celular, pues con su dedito, ya ven que es touch. Y van a arrastrar el tornillo y lo van a ajustar para poderlo medir. Y se va a medir exactamente igual que con el otro simulador que lo hicimos, solo que esto va a ser directamente en su celular. Ya casi abre, nada más déjenme ver. Ahí va, ahí la llevo. ¿Sale? Y entonces van a seleccionar tres instrumentos. Miren, aquí hay unas imágenes. Aquí están manipuladas con las imágenes. Aquí está directamente en su celular. Así es como ustedes lo van a ver en su celular. ¿Sale? Y van a tomar sus lecturas. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Perfecto. Vamos a dar espacio. Todavía no acaba de cargar. Entonces, bueno, vamos a seguir acá. Toman sus medidas. Recuerden que hay que tomar fotografía de todo y cada aspecto que van a realizar. Experimento número 3, medición de la temperatura. Ahora regresamos con el simulador del Vernier, para que no digan que el maestro nada más nos mintió. Bien, dice aquí, con el termómetro ambiental virtual mide la temperatura ambiental en los lugares diferentes dentro de casa. Yo les propongo por lo menos que sean 3 lugares, ¿sale? 3 lugares en casa. ¿Qué lugares? Pues eso ya ustedes sabrán cuáles van a ser, ¿no? ¿Sale? Pero por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Uno de los lugares donde hay más calor por el tipo de trabajo que se hace en la cocina, pudieran medir la cocina. Luego nos vamos al otro extremo, ¿no? ¿Cuál sería el lugar que se encuentra un poco más frío? Pues el baño. ¿Por qué? Pues porque tenemos el azulejo, mosaico, porcelanato, depende de lo que se tenga en nuestro baño. Entonces ahí va a haber un poco más de fresco. Y el otro, pues que sea su recámara, ¿no? O la sala. ¿De acuerdo? ¿Sale, vale? Ok, esto es con la app. Eso es con la app. Y finalmente dice aquí, con el termómetro clínico mide la temperatura de 3 personas de casa. Ok, bueno, pues entonces pudiera ser de papá, de su mamá, y la de ustedes, ¿no? La del alumno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale, chicos? Sí, profe. Va. Sí, profe. Y luego aquí ya vienen las conclusiones. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer a grandes rasgos o a grosso modo. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Bien, regálenme un segundo, por favor. Entonces, bueno, esa sería su aplicación. Aquí ya nada más es cuestión de que ustedes coloquen sus elementos y que la manipulen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Ok, entonces vamos a ponernos a trabajar, chicos.